En La Brújula por Radio La Luna AM1140 y tenemos a quien hemos anunciado como un invitado de lujo para nosotros, que es Miguel Ponce. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mario, alegría estar de nuevo con ustedes. Bueno, mira, creo que generó una cierta expectativa el hecho de que te vamos a entrevistar. Y la primera pregunta no me pertenece, sino que le pertenece a uno de nuestros oyentes, que además es un amigo de acá del oeste, que pregunta, ¿sabes qué? Es Mario Morales, y de Paso del Rey, y pregunta por la situación del empleo y la inclusión laboral. ¿Qué tenés para decirnos? Bueno, en el día de ayer hubo dos indicadores que se conocieron. A uno se le dio más importancia que a otro, ¿no es cierto?, porque estaba en los diarios de la mañana, que es el indicador que nos indica precisamente que al 31 de diciembre del año pasado estábamos con 1.900.000 nuevos pobres. Por lo tanto, al día de hoy, transcurrido ya casi 3 meses, podemos asegurar que estamos superando los 2 millones de nuevos desocupados. El segundo indicador, que no fue tan subrayado, pero que tiene que ver con esta pregunta, ¿no es cierto?, está vinculado a la caída que ha tenido la industria de 7.1 en enero. Es decir, ya comienza a verse lo que contigo habíamos hablado, que es la cara más negra del proceso recesivo. Estos dos indicadores, que no he visto que nadie los asocie, tienen que ver con que el proceso de industricidio, pero particularmente el de pymecidio, es decir, la cantidad de muertes de pymes que ya superan las 30 por mes, está implicando que, por supuesto, el proceso de búsqueda laboral, el proceso de encontrar puestos de trabajo, el proceso de que la gente salga a buscar puestos de trabajo cuando está observando que permanentemente y cotidianamente se cierran fuentes de trabajo, se suspenden turnos, se generan cierre de pymes, que por supuesto también implica aumento de desocupación. Yo creo que cuando salgan el jueves indicadores del INDEC que están faltando, bueno, se va a ratificar todo esto, ¿no es cierto? Y la sensación que tenemos es que cuando hablamos de la cara más oscura del proceso recesivo, esto está vinculado de manera muy directa con lo que hablamos contigo la última vez. El ingresar al stand-by del Fondo Monetario Internacional hizo que la misma noche nosotros adelantáramos que, además de la pérdida lógica de autonomía en la toma de decisiones en el terreno económico, iba a haber 3 grandes causas o 3 grandes consecuencias causadas precisamente por el retorno al fondo. La primera era la baja salarial, ¿no es cierto?, la baja del poder adquisitivo de salario, que hemos pasado de primero a séptimo en Latinoamérica. La segunda, obviamente, iba a ser una feroz recesión, que ya a esta altura nadie discute que durante todo este año, a diferencia de lo que se le prometía al presidente o de lo que el discurso oficial, particularmente los últimos días a través de Duhovne por un lado, pero también de Brown, planteando que ya la recesión ha terminado y que hemos empezado a surgir a través de ciertos brotes, claramente nosotros tenemos la visión de que la sensación de permanencia durante todo el año de la recesión es casi una realidad que ya no se discute. Y el tercer elemento vinculado a la pregunta es precisamente que, como consecuencia de los dos anteriores, el proceso de desocupación iba a ser muy importante y posiblemente de los mayores que hayamos recordado en términos de gravedad. ¿Por qué? Porque lógicamente al entrar al fondo empezaba el achicamiento del sector público. Vimos las cosas que ocurrieron en el INTI, en Tela, Menanmat, etcétera, etcétera, etcétera. Después pasábamos a las pymes, que como son un goteo, hacen menos ruido, ¿no es cierto? Claro. Pero que al adquirir la dimensión de mortandad de la que estamos hablando, ya sí es notorio y basta recorrer los pequeños comercios, basta recorrer los pequeños talleres, las industrias del Gran Buenos Aires, que muchas de ellas pymes, ¿no es cierto?, y
ya cuando la gran empresa comienza a sufrir, ¿no es cierto?, las vicisitudes de lo que impacta una recesión. Cuando ya hay 2.000 familias en Toledo, Mar del Plata, o 7.000 de la cadena automotriz que están peligrando, o comienzan a verse grandes marcas que anteriormente nunca habían tenido dificultad en soportar las condiciones económicas de las que se tratara. Hay empresas de más de 100 años que lograron sobrevivir todas las crisis anteriores, pero lamentablemente esta las volteó. Y esto es lo que nosotros elaboramos aquella vez cuando hablamos, un informe donde precisamente la característica de industricidio está vinculado a esto. Y el informe de la Unión Industrial Argentina ayer lo dice muy claramente. No se esperan reacciones, ¿no es cierto?, de los sectores más dinámicos y mucho menos de aquellos de mano de obra intensiva. La caída de las exportaciones de las MOI, de las manufacturas de origen industrial, supera el 25% en relación al mismo periodo del año pasado. Es decir, todos indicadores que nos van marcando un rojo creciente. Cuando nosotros miramos que hoy a las colas de camiones tratando de ingresar al puerto de Rosario, algunos lo leen como que ya empezó la cosecha a salvarnos, nosotros tenemos una lectura mucho más, diríamos, de poner en duda esta situación, porque creemos que el campo, que si bien va a empezar a liquidar, no lo va a hacer en la dimensión que el gobierno está esperando. Y es por eso que en el día de ayer subieron tasas, pero también subió dólar. La suba esa de tasas implica claramente mandar más a la lona a la actividad productiva. Esto está muy claro. Así que le tenemos que decir al oyente que, como yo había dicho la vez pasada, este año lo fundamental es preservar el empleo el que lo tiene. Y el que no lo tiene, hay muchos de ellos que ya ni siquiera salen a buscarlo. Por eso los índices no salen tan elevados como muchas veces uno podría preverlo, porque hay gente que ya ni busca. Miguel, siguiendo este tema, acá todo esto se agrava entre los jóvenes, porque a veces veo a una dirigencia política hablar sobre bajar la edad de imputabilidad, ¿verdad? Pero lo cierto es que los jóvenes que quieren incorporarse al mundo laboral encuentran más dificultades incluso que la gente que ya tiene un trabajo. Pero por supuesto. ¿Cómo estás viendo la situación del empleo joven? No. Han desaparecido programas de capacitación que había, han desaparecido una cantidad de fondos que se destinaban precisamente a la capacitación para el primer empleo. No está habiendo el planteo de contraparte de que la ayuda, ¿no es cierto?, que se da en los barrios con programas locales, con programas provinciales o con programas nacionales tenga como contrapartida, ¿no es cierto?, la capacitación. Y este es el gran tema de futuro. Hoy en día en la OIT ya hay un departamento, un área que exclusivamente está hablando sobre los trabajos futuros. Imaginemos aquí, donde todavía nosotros tenemos esta dificultad para no solo generar nuevos empleos, sino para mantener los que existen. Obviamente, los chicos jóvenes son los que más lo padecen. Yo diría los dos extremos. Los jóvenes y un tipo que con alrededor de 50 años queda hoy en la calle, tiene que resignarse a una dificultad muy grande para conseguir empleo. Y hablemos si estos mayores encima no se han actualizado tecnológicamente, precisamente para la utilización de las nuevas tecnologías que ya se están aplicando en la producción. Y esto genera que, por supuesto, la mirada de muchos de los chicos que tienen capacitación ya hoy pase por irse al exterior. Y está ocurriendo, de hecho España ha generado un programa para recibir argentinos y para incorporarlos al mercado laboral español, y está poniendo dinero para ello. Obviamente, hablaba hace 48 horas con el consulado argentino en Barcelona, hacía años, desde la época del exilio político, que no se veía tantos argentinos pidiendo residencia o haciendo tramitaciones en el consulado. En el consulado argentino en Barcelona hoy están trabajando a full. Tremendo lo que decís. Escúchame, ayer escuché a un economista liberal, podríamos decir, plantear que la situación fiscal
a pesar de que había caído la recaudación en términos reales, aunque eso era cierto, pero era más cierto que los gastos se habían achicado aún más y estaban sobrecumpliendo las metas. ¿Cómo está la situación fiscal? Que lógicamente el precio que se paga por ese supuesto equilibrio fiscal hoy es el industricidio del que vos hablabas, ¿no? Pero ¿cómo le estás viendo Mario, la situación fiscal? Mario, para que tengas idea, la delegación del fondo cuando estuvo la última vez estaba, yo diría, sorprendida precisamente por un sobrecumplimiento que ellos calificaban como una sobreactuación del gobierno por el cumplimiento de las metas. Tan es así que por sugerencia de ellos se planteó la posibilidad de ampliar, en caso de ser necesario y de ser requerido, la asistencia social. Y se logró que ellos mismos plantearan el aumento de la cuota del préstamo stand-by destinada al auxilio de los sectores más vulnerables. Pero estaban absolutamente preocupados porque precisamente es como si el sobrecumplimiento de las metas llevara a que hoy todo lo que es obra pública que estaba en marcha, no solo por el fracaso de los PPP, sino porque directamente se han parado la totalidad de las inversiones que se estaban efectuando y de muchas obras que eran y son necesarias, ¿no es cierto? Y que sin embargo esto se ha parado. Esto lleva a que hoy tengamos, fíjate vos cómo es la cadena, ¿no es cierto? Esto impacta directamente en la cadena de pagos, pero también impacta en los proveedores. Está ocurriendo que Loma Negra, la líder en producción de cemento, al tener, que ya inclusive no es ni nacional, ¿no es cierto? Ha sido, ha cambiado su cartera de accionistas, sin embargo esté pensando en echar entre 600 y 700 personas por el hecho concreto de que han bajado muchísimo los despachos de cementos que se producen allí en la zona de Olavarría. Entonces, si bien no van a cerrar Olavarría, van a cerrar toda una cantidad de plantas menores que ellos tenían en la zona, y esto claramente está implicando precisamente, o está originado precisamente en el sobrecumplimiento de metas que hacen que se subejecuten programas. Hoy en día basta leer cada informe que saca la ASAP, ¿no es cierto?, la Asociación de Seguimiento del Presupuesto Público, donde te van diciendo programa por programa del presupuesto cómo está siendo subejecutado en relación a lo que estaba previsto aún en el presupuesto surgido luego del acuerdo con el fondo. Claro. Escúchame, dado que el consumo es un motor que está más próximo a apagarse que a encenderse o acelerarse, y dado que el Estado a través de este recorte tampoco es un motor, el gasto público deja de ser un motor, ¿cómo están las exportaciones? Porque hemos bajado desde el 2011 en adelante el nivel de exportaciones en la Argentina, cosa que es paradójica porque el comercio internacional debería ir increciendo y hoy deberíamos estar exportando 100.000 millones de dólares. ¿En qué valores estamos? No, estamos en menos de 60 como tema optimista para el cierre del año, porque lo que ha ocurrido es que si bien han aumentado nuestras exportaciones muy pequeño, estamos por debajo del aumento de las exportaciones de todos los países de la región. Y si bien hemos salido del rojo comercial, ese superávit comercial que tenemos es un superávit no virtuoso, yo lo defino. ¿Por qué? Porque no se produce precisamente por aumento de las exportaciones, y dentro de ella lo ideal sería que aumentaran las exportaciones de las manufacturas de origen industrial, que son las que implican el agregado de valor de mano de obra, ¿no es cierto? Claro. Sino que lo que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo, es algo que es muy fácilmente de entender. El proceso recesivo hace que, teniendo en claro que la matriz importadora de Argentina es netamente productiva, en este momento el 84% de lo que ingresan al país son partes y piezas, bienes de capital, insumos, bienes intermedios para la industria, para el campo y para la infraestructura de servicio público
públicos y privados, es decir, una matriz importadora netamente productiva. Al producirse la recesión, cae automáticamente el ingreso de todos estos elementos. Yo te lo digo con dolor, porque yo trabajo de esto y llevo ya prácticamente entre 5 y 6 meses sin facturar algunos de los proveedores que habitualmente traen insumos industriales a los que yo suelo atender como clientes, ¿no? Claro. Bueno, así que tampoco ese... Escúchame, voy mezclando ahora lo económico y lo político. ¿Por qué pensás que Macri sigue diciendo que este es el único camino? ¿Qué lo induce a él a pensar que este empedrado en el que nos ha metido nos lleva a un paraíso en lugar de a una ciénaga? ¿A qué le atribuís esa insistencia, esa persistencia? ¿Quién le sopla al oído a Macri que este es el único camino? Bueno, hace rato que el duranbardismo y el peñismo, llamémosle así, son los que van definiendo, ¿no es cierto?, el rumbo de la campaña y el rumbo de los discursos. Yo te diría lo siguiente, acaba de llegarme hace 48 horas el informe que ha elaborado precisamente Jefatura de Gabinete en relación a lo que es lo que ellos están distribuyendo entre su militancia para intentar unificar el discurso. Bueno, la pobreza con la que se insiste en plantear el tema del único camino, etcétera y demás, la subvalorización que se le da al tema económico y social es alarmante. Pareciera que todo pasa por una, digamos, sobrevaloración de la calidad institucional que se ha logrado a partir de que Cambiemos esté en el gobierno y de la mejora en la captura de ciertos operativos que se han hecho antidroga como el ejemplo, diríamos, más virtuoso de esta etapa y de esta gestión de gobierno. Y se pretende de que precisamente el eje del análisis y el eje del debate discursivo en este tiempo pase lo más lejos posible de la situación económica y social. Yo creo que es un esfuerzo vano. Creo que lógicamente el presidente se ha enojado mucho porque a esta altura le habían vendido que iba a sentirse una recuperación económica que no ha llegado y no va a llegar aparentemente en lo inmediato, y entonces siguen insistiendo en una actitud, yo diría más bien distractiva, en el cual se han visto muy preocupados porque la seguridad o la corrupción que estaban no digo en el tope, pero sí estaban mucho más arriba en la preocupación de la población, hoy ha bajado considerablemente y nadie discute que la inflación, el desempleo, los salarios, el hambre, etcétera, son los que están encabezando claramente, y el temor a la pérdida del empleo son los que están encabezando por lejos la preocupación social en este momento. Así es. Bueno, ahora te voy a pasar un poquito más al terreno de la política. Por favor. El asunto es que en Neuquén ha habido elecciones y Cambiemos quedó tercero. El presidente logró disimular la situación diciendo como que ellos estaban con el ganador y bueno, en fin. Ahora bien, había una posible revancha, se suponía, probable por lo menos, en Córdoba, donde próximamente va a haber elecciones. Allí se da una situación que es facilitarle al gobernador Schiaretti, que encima ahora unifica al peronismo después de haber bajado el kirchnerismo sus candidatos, y divide el Frente Cambiemos al punto que Cambiemos no va a existir en las próximas elecciones en Córdoba. ¿Cómo se lee esta situación rara donde algunos dicen no, lo que pasa es que el presidente apuesta por Schiaretti, que es un buen socio? ¿Cómo lo lees? Bueno, yo tengo una coincidencia
en términos de que se junta el hambre y las ganas de comer. Si colocamos uno de los elementos, sin duda, es que Schiaretti es un amigo personal del presidente y un hombre que en tiempos pasados estuvo ligada inclusive a la propia SOCMA, a la sociedad de Macri. Entonces, primer asunto. Recordemos que Schiaretti es un especialista de la cadena automotriz y en tiempos de Sebel jugó un rol decisivo para la instalación, la exportación de Sebel, para la instalación de Sebel y luego para la tarea que se dieron en aquella tan comentada operación, ¿no es cierto?, de autopartes que llegaban vía Uruguay. Lo dejamos ahí. Entonces, primer asunto, desde ya que lo prefiere por varios motivos a Schiaretti. Por un lado lo prefiere por este vínculo histórico, tan histórico como el vínculo que une al presidente con Puerta, ¿no es cierto? Sí. El segundo elemento es que de esa manera fortalece al sector del peronismo con el que tiene más posibilidades de llegar a algún tipo de acuerdo o algún tipo de relacionamiento muy distinto al que se podría plantear con el kirchnerismo, es decir, el crecimiento de Schiaretti debilita al sector más vinculado al kirchnerismo. Es obvio que la no presentación del kirchnerismo en Córdoba no es, como dicen muchos, un acuerdo entre Schiaretti y la señora. Recordemos que Schiaretti arregló allí con el socialismo, arregló con el GEN, arregló con algún sector radical que no se encuentra integrado a ninguno de los dos sectores que disputan el segundo puesto, y está incluido en lo que podríamos denominar el proyecto Labaña. Entonces, obviamente la no presentación del kirchnerismo está vinculado a que hay quien dice que las encuestas le daban que no llegaba a un 10%, es decir, hubiera sido una situación más gravosa que la ocurrida en Neuquén para ese sector. Por lo tanto, mi sensación es que lo que algunos pretenden leer como un acuerdo, en realidad obviamente lo beneficia Schiaretti porque unifica todo el peronismo, no tiene rivalidad, pero por otro lado evita que haya un nuevo resultado negativo que podría mellar, ¿no es cierto?, las expectativas que tiene Cristina en términos de una presentación que yo cada día veo más lejana. Ajá. Ahora, sigo con vos sos una personalidad dentro de la Unión Cívica Radical muy destacada, y bueno, habrás visto que tanto Mendoza como Jujuy, no sé si Corrientes también, han desdoblado las elecciones. Quiere decir que no han querido cargar con el peso de Macri en la lista. Eso es harto evidente. Ahora bien, por otro lado tenés lo que está sucediendo en Córdoba, donde se divide justamente Cambiemos, por esto que vos explicabas. ¿Cómo está la situación dentro de la Unión Cívica Radical en torno a las fuerzas que llevan a mantenerse dentro de Cambiemos y aquellas que dicen esto es un proceso que ya se agotó? Sin duda. ¿Cómo está la relación de fuerzas ahí? ¿Qué estás viendo vos dentro de lo que puedas contar? Porque vos sos un protagonista, no sos un comentador, entonces todos te vamos a entender si algo no lo querés decir. No, yo en general trato de comentar todo porque me parece que en este momento andar escondiendo cartas no ayuda precisamente a la clarificación y a la toma de decisiones que hay que ir adoptando, y además porque este mensaje que a través de tu radio también le llega a muchos radicales, a mí me interesa que este tipo de cosas se vayan clarificando y se vayan clarificando lo antes posible. Nosotros entendemos, ya te lo dije a vos alguna de las veces que charlamos antes, de que obviamente existió una alianza electoral que fue exitosa si uno la mide por el resultado obtenido. El resultado era ponerle fin a una etapa anterior. Allí, en lo que se debatió fueron dos modelos. El modelo de llamarle así, de una alianza chica, que fue lo que terminó triunfando en Gualeguaychú, y el modelo de una alianza grande. Las circunstancias de entonces no tienen nada que ver con las de ahora.
todas las variables del 10 de diciembre del 2015 se han visto agravadas y se han agregado nuevas que complican más la situación. Es decir, el tema del endeudamiento, que no existía en ese momento, hoy es uno de los temas de mayor preocupación. Todos tenemos en claro que para salir de esta situación no alcanza un solo sector, muchísimo menos un solo partido. Por lo tanto, si no logramos para enfrentar las dificultades que el próximo gobierno y el que lo suceda va a tener, si no comprendemos que es imprescindible un acuerdo político, económico y social con todas las fuerzas que tengan representación parlamentaria, más las organizaciones representativas de la producción y del trabajo, más inclusive los movimientos sociales que hoy son una realidad, para encontrar políticas de Estado a largo plazo que superen el tránsito de un solo gobierno y lo trasciendan, porque acá vamos a necesitar mucho esfuerzo por delante para salir de la dificultísima situación en la que nos encontramos en este momento. Para esto, nosotros pensamos que Macri no está en condiciones de convocar, que Cristina mucho menos, y que entonces una figura como Roberto Labaña, en este caso, puede llegar no solo por el hecho de que atravesó situaciones de administración pública y económica dentro de ella, de mucha dificultad, seguramente no como las de ahora, pero de mucha dificultad, si logramos que haya un piloto de tormenta, ¿no es cierto?, que en el cual no confiemos solo en la personalidad, sino logremos conformar equipos con experiencia, no que vengan con los códigos solo de la actividad privada y manejándose con un Excel que nunca se cumple, sino que vengamos con la experiencia de los que de una u otra manera saben cómo se manejan las cuestiones de Estado, y con humildad, ¿no es cierto?, pero a partir de poder volcar esa experiencia, logren encauzar esto de la mejor manera posible. Nosotros entendemos que eso es necesario. ¿Cómo se da esto en la Unión Cívica Radical? Y yo te diría, hoy por hoy estamos exigiendo desde hace rato la convocatoria a la Convención Nacional, que lógicamente debiera rectificar la política de alianza adoptada en Gualeguaychú. Nosotros entendemos que hoy estamos ganando la convención y que por eso es que los sectores que venimos planteando este frente amplio con otros sectores, ¿no es cierto?, con sectores del socialismo fundamentalmente, con el GEN, como estamos haciéndolo en todas y cada una de las provincias donde nuestro movimiento, el Movimiento Nacional por la Democracia Social, está teniendo protagonismo. Estamos hoy en todas las provincias argentinas y participando en muchísimas de las intendencias y de las gobernaciones donde hay enfrentamiento hacia lo que hoy es el PRO, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva nosotros entendemos que hoy estamos ganando, que por eso no la convocan y que estamos esperando que esa convocatoria se dé, porque si no nos quedan dos caminos, o sentirnos con libertad de acción o judicializar. Y la verdad es que nos gustaría que la inmensa mayoría de los radicales pudieran tener la oportunidad de discutir cuatro temas. El primero es qué ha pasado con el gobierno de Cambiemos, qué pasó con el gobierno del PRO. Segundo, ¿cuál fue el rol del radicalismo? Algo tenemos que ver, alguna autocrítica hay que efectuar y replantearnos cuál es la situación. El tercero, discutir una agenda progresista. Nosotros tenemos elaborada una a partir de fin del año pasado en el Savoy, que queremos someter a la consideración no solo del resto de los afiliados partidarios, sino también de los movimientos con los que estamos hablando por fuera del partido. Y por último, definir la política de alianzas, que hoy a esta altura entendemos que pasa precisamente por sumarnos, aportar a un acuerdo que nos lleve rápidamente a la construcción de una convocatoria como la que yo te hacía referencia para un acuerdo político, económico y social. Perfecto. Bueno, la última pregunta que te voy a hacer, porque el tiempo se nos fue y yo te agradezco muchísimo la amabilidad que tenés de disponer estos minutos para este programa La Brújula. La última vez que hablamos, vos tiraste una pequeña bomba, que era la posibilidad de conformar una fórmula de precandidatos para las PASO a presidente y vice, Labaña y Alfonsín. ¿Cómo está en la actualidad? ¿Cómo lo ves vos desde la perspectiva de la Unión Cívica Radical? Y bueno, y la respuesta que puedas dar de parte de Roberto Labaña. Bueno, vos sabés que el día jueves a la noche
fue muy difundido. Hubo una primera reunión con fotografía, todos se habían visto antes con Labaña, todos los actores se habían visto antes con Labaña. Allí debió haber estado, además de Sapia, Casela y Ricardo Alfonsín, que estuvieron, debió haber estado Federico Storani, que por motivo de salud ese día no pudo concurrir, pero que integra también esta coordinación que en el radicalismo se está dando en aras de poder avanzar hacia una candidatura radical. Por un lado, en esta primera instancia, te decía entonces que el sector que hoy se ve nucleado a través del Movimiento Nacional por la Democracia Social, donde están Ricardo Alfonsín, Casela y Sapia, que estuvieron presentes en esa reunión con Labaña, pero también Federico Storani, que no pudo estar por un tema de salud, nosotros todos estamos confluyendo, primero, en que Labaña vaya viendo que se han elaborado propuestas progresistas y nunca certificado que quiere un progresista y una pata lógica. Bueno, vos sabés que estamos saliendo muy mal. No sé qué pasa con la comunicación ahora. Miguel. ¿Qué pasó? Yo escucho perfecto a vos. ¿Vos me escuchás bien? Acá no se te escucha. Te escucho perfecto, pero ahí te volvimos a recuperar. Ahí te recuperamos bien. Entonces, el primer punto, repetir el primer punto. Que el planteo que se le ha hecho es que no se va a participar en ninguna interna de paso, que nosotros no podríamos, diríamos, plantear si él viniese como candidato solo del peronismo, sino que el planteo debiera ser una pata progresista, ¿no es cierto?, con el socialismo, el GEN, nosotros, y una pata peronista que es sobre la que él está trabajando. En esto hay acuerdo en principio, pero lógicamente primero tiene que él conformar su candidatura y nosotros tenemos a su vez que atravesar lo que es la Convención Nacional. Hay una idea de ir confluyendo en una agenda progresista, que es lo que se empiezan a discutir y a reunir ya equipos para ir avanzando en lo que debiera ser los ejes centrales de un acuerdo político, económico y social. En eso vamos a estar juntos sin duda, y nosotros esperamos que todo esto decante positivamente, porque no podemos permitir, y en esto coincidimos, en que las alternativas que tenga la gente sea elegir entre el fracaso del presente y el muy mayor fracaso que fue el pasado. En eso estamos. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo. Ha sido todo muy claro y desde luego que dentro de un tiempo vamos a volver a hablar, porque la dinámica de la política argentina es de tal velocidad que nos va a obligar a, dentro de unas semanas, volver a comunicarnos. Coincido totalmente contigo, Mario, y desde ya les mando un fuerte abrazo a vos y a todos tus oyentes. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, y hasta siempre. Gracias. Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, ingeniero, economista, miembro de la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, y ustedes lo han escuchado con absoluta claridad cuál es el diagnóstico de la situación y cuál es la propuesta para superar esta situación en la cual se encuentra la Argentina. Bueno, vamos a la tanda de la radio, en tiempo y forma, y después volvemos y vamos a tener 2 comunicaciones para la próxima hora.